Bueno, ya lo estoy grabando yo, igual te paso el video. Que aquí me están enviando mensaje de que si puedo grabar la clase. Este, bueno, entonces ahora sí vamos a comenzar con las bases. Ok, muy bien. Bueno, para empezar, necesito saber si ustedes recuerdan o dominan muy bien el uso de este verbo modal. Would. ¿Quién me puede decir qué es esta palabra? Si alguien llega y les pregunta, oye, ¿tú que estudias inglés, qué es esa palabra? ¿Qué significa? Creo que significa podría y, ¿Debería? por ejemplo, se usa en la segunda condicional. Mm, estás correcto, estás correctamente al decir que se usa en la segunda condicional, pero no significa como tal podría. ¿Es un auxiliar para el futuro? Es un auxiliar para el futuro, ¿no? Es un auxiliar que da la terminación IA. Y ya, ok, por ahí vas, sí, muy bien. ¿Y cuándo se usa? ¿Quién más? ¿Me puede decir qué es, cuándo se usa, Pues qué significa? se usa Cuando, sí, pues cuando se está contando algo del pasado, pero, o sea, bueno, como planes del pasado, ¿no? planes del pasado. Ajá, o sea, hacia un futuro, así como de que yo de niño pensé que podría, ir a la universidad en tal lado, ¿no? Algo Ok, así. sí, yo lo llamo el pasado del futuro, exactamente, o el futuro del pasado, sí. Ok, vamos a organizar nuestras ideas, ¿no? Si yo tengo, vamos a ponerlo a 36, si yo tengo, no sé, un sujeto, vamos a poner el sujeto I, ¿no? ¿Les parece? Yo tengo el sujeto I y después yo pongo un would. Esto como tal, chicos, no significa nada, ¿sí? I would no significa nada. En español no hay traducción para I would. Pero ¿qué pasa si yo le agrego un verbo? Por ejemplo, run. I would run, en este caso. Bueno, sabemos que run es correr. I es yo. I run significa yo corro. Pero si le agrego un would, significa yo correría. Ujú. Entonces su terminación, ría, es el equivalente a would en inglés. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo you would be, ¿qué significa? Tú serías. ¿Ok? ¿O qué pasa si yo digo he would jump? Él saltaría. Ujú. O por ejemplo, she would buy. Ella compraría. We would, we would write, por ejemplo. Nosotros escribiríamos. They would walk. Estoy poniendo muchos verbos al azar, ¿ok? Ellos o ellas caminarían. Entonces, si se dan cuenta, cuando ponemos un would antes de un verbo, este se puede traducir con la terminación haría.
correría, sería, saltaría, golpearía, llevaría, tocaría, ¿sí? Obviamente, de acuerdo al pronombre personal, ¿no? Sería, saltaría, ella compraría, nosotros escribiríamos, bla, bla, bla. ¿Sale? Entonces, viendo qué función toma el would, ¿cuál sería esa explicación del uso? ¿Cuándo se usa el would? O si bien lo quieren así, si lo quieren ver así, ¿cuándo se usa la terminación haría, harías, harían, haríamos en español? En situaciones imaginarias. Exactamente, tan simple como eso. As simple as that. In imaginary situations. Well, that's the first use of would, of course, because would has a lot of other uses. But the first one is imaginary situations. Imaginary situations. Okay. Entonces, situaciones imaginarias que sabemos que son muy improbables que pasen. A lo mejor no imposible, pero sí ya es muy lejano que pase, ¿sí? Entonces, situaciones imaginarias. Would. Yo sería. Ok. Obviamente, como toda palabra o toda estructura gramatical en inglés, para agregar una negativa, lo único que tenemos que hacer es agregar ¿qué? Agregar la palabra not. I would not run. Yo no correría. ¿Sí? Claro que podemos contraer, como toda negación, el would con el not. Y quedaría así. Wouldn't. I wouldn't run. Yo no correría. I wouldn't run. ¿Sí? Y así con todos. I wouldn't, you wouldn't, he wouldn't, she wouldn't, etc. Y también otra cosa. Si se dan cuenta, el verbo después de would va en forma simple. Be, jump, buy, write. No son como los verbos patronales. Aquí no va ni con to ni con ing. Va en su forma simple. ¿Sí? Yo no digo you would to be, he would to jump. O yo no digo she would buying, we would writing. No, no, no. El verbo en su forma simple. ¿Sí? El verbo que vamos a modificar es en su forma simple. You would be, he would jump, she would buy. Y obviamente, para hacer una oración negativa, simplemente ponemos un not o bien convertimos el would a wouldn't. Yo no correría, él no saltaría, ella no compraría. I wouldn't run. ¿Ok? En la afirmación, chicos, existe la contracción de esta manera. En vez de decir you would be, yo puedo decir you'd be. En vez de decir he would be, puedo decir he'd be. He'd jump, en este caso. En vez de decir she would buy, yo puedo decir she'd buy. We would write, podemos decir we'd write. They would walk, podemos decir they'd walk. Y significa lo mismo, ¿ok? Simplemente es una contracción. Aquí ya lo único que me falta son las contracciones del I would, que es I'd, y del it would, que es it'd. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? ¿Cuál sería la correcta pronunciación, por favor, profe? La correcta pronunciación sería would, como si escribieran así, would.
Would. De hecho, esta es la forma correcta de escribirlo en fonética. Would. Ojo que no es would ni would, porque muchos me lo pronuncian así. Recuerden que la L no se pronuncia. Sí, acuérdense que si ustedes pronuncian esta palabra y están pronunciando la L, la están pronunciando mal. ¿Ok? No es would, sino would. I would, he would, she would, etc. It would. O si bien, pueden pronunciar la contracción. You'd, he'd, she'd, we'd, they'd, I'd, it'd. ¿Ok? ¿Alguna otra duda acerca de would? Disculpe, profe, y para preguntar sobre, no sé, ¿podría salir este fin de semana o debería hacer este trabajo? ¿Cómo se diría? Bueno, decídete qué verbo quieres usar. Si en este caso dirías, debería hacer este trabajo, debería, se dice should. Entonces, si yo quiero decir, debería yo hacer este trabajo, sería should I, porque es pregunta, entonces se voltea. Should I do this work? No sé, en este caso, ¿no? Y el otro de podría salir este fin de semana sería could. Could you go out this weekend? Y tú dices, ah, caray, yo pensé que iba a ser should I must? Should you can? Perdón, would I must? Would you can? Porque pues would es terminación iría. Pero no, estos, justamente los dos verbos que acabas de usar, se escriben diferente y no se usan con would. Los demás sí se pueden usar con would. Ujú. Ok, gracias. Obviamente, en pregunta de would, pues lo único que hacemos que es voltear, ¿no? Voltear el orden de would con el sujeto. En vez de decir, you would do that, tú harías eso. En negación sería, you wouldn't do that, tú no harías eso. Y en pregunta sería, would you do that? ¿Harías eso? Would you do that? Y así con cualquier verbo, con cualquier verbo, perdón, y con cualquier sujeto. Entonces recuerden, cuando queremos hacer preguntas con would, simplemente lo volteamos. Entonces, sujeto más would más verb en simple form. Recuerden que verb en simple form significa sin nada de adornos, ni con un to ni con ing. El verbo solito en sí, más complemento. Esta es la fórmula para la oración afirmativa. La fórmula para la oración negativa sería sujeto más wouldn't más verbo en forma simple más complemento. ¿Sí? Y la fórmula para, vaya, la interrogación. Recuerden que la WH question word puede ser opcional si quieren hacer una pregunta abierta. Más would más sujeto más verbo en forma simple más complemento más la question mark, obviamente. Y nunca se les olvide. ¿Estamos? Perdón, dijo verbo sin qué. Verbo en forma simple. Verb in simple form. Ok. Thank you. You're welcome. ¿Sí? Nada más sigan estas tres fórmulas dependiendo de lo que quieren decir. ¿Sí? ¿Dudas? Teacher,
Dime. ¿Y cómo podría ser una pregunta con WH question? Ok. Yo podría decir, what would you do if you were rich? ¿Qué harías si fueras rico? En este caso tenemos what, el auxiliar would, el sujeto, verbo en forma simple, y todo esto es el complemento. Y la question mark. Ok, thanks. You're welcome. Ok. Entonces sigamos ahora con... Ya puedo borrar, supongo. Espero que ya. Ok. Ya vimos el uso de would. Está muy bien. Está perfecto. No tiene ninguna dificultad que digamos. Ahora, vamos con un tiempo que se llama pasado subjuntivo. O a veces se le conoce como pasado simple. Que en este caso en inglés se le conoce como subjunctive past or simple past. ¿Ok? No es el pasado simple que nosotros ya, bueno, o sea, sí, pero no tiene la misma interpretación, ¿sí? Por eso se le conoce con otro nombre, pasado subjuntivo. Y a lo mejor con este nombre ya suena muy rimbombante y demás. Pero la realidad es que solamente es el nombre. ¿Ok? Ok, vamos a tratar de explicarlo más fácil posible. Me faltó el you. I, you, he, she, it, we, you, they. Yo, tú, él, ella, ello, nosotros, ustedes, ellos. Ujú. Muy bien. Entonces, si nosotros tenemos un verbo, por ejemplo, el verbo work. ¿Cuál es el pasado del verbo work? ¿Quién me dice? Worked. Worked. Muy bien. Worked. Perfecto. Entonces, si yo pongo I worked, ¿qué significa? De acuerdo a lo que ustedes saben, ¿qué significa? Trabajé. Yo trabajé, muy bien, o trabajé, nada más. I worked, trabajé. ¿Cómo lo podemos usar? Trabajé ayer. I worked yesterday. ¿Sí? Ese es el pasado simple que conocemos. Pero ojo, les voy a dar otro uso, que también es pasado simple o pasado subjuntivo. I worked sí significa yo trabajé, pero también significa yo trabajara. Yo trabajara. Ok, vamos con otro verbo. El pasado del verbo speak. ¿Cuál es el pasado del verbo speak? Spoke. Spoke. Muy bien. Entonces, si yo digo, you spoke, significa tú hablaste, ¿no? Es lo que sabemos. You spoke, tú hablaste. Pero también significa tú hablaras. Tú hablaras. Yo trabajara, tú hablaras. ¿Sí? Vamos con el verbo write. ¿Cuál es el pasado del verbo write? Wrote. No. Wrote. Wrote, sí es wrote, ¿ok? Entonces, si yo quiero decir he wrote, significa él escribió. Muy bien, he wrote, él escribió. Pero también significa él
yo trabajaba, tú hablaras, él escribiera. Él escribiera. ¿Sí? Tenemos el verbo to be. ¿Cuál es el pasado del verbo to be? What were? Was o were. Muy bien. Entonces, si yo quiero poner she en este caso, perdón, she was, porque es con she, significa ella estaba o ella fue. Pero también significa ella fuera. She was. Ella fuera. Y ojo con esto. Cuando bueno, les voy a explicar con she, pero la realidad es que se puede con I, he, she, and it. ¿Ok? Cuando nosotros estamos hablando del pasado subjuntivo, es decir, cuando ya no significa yo trabajé, sino yo trabajaba, ya no significa yo hablé, sino yo, no, perdón, trabajara, hablaras, escribiera, y en este caso en el verbo to be, fueras. Cuando ya significa el verbo to be fueras, o fuera, ya significa, ya puedes usar también el verbo were, con cualquiera de los cuatro. He, she, it, or I. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, decir yo fuera, I was. O también yo puedo decir I were. Si quieres decir él fuera, he was. O también he were. Ella fuera, puedes decir she was o puedes decir she were. Eso fuera, it was o it were. Solamente con estos cuatro. ¿Sí? Se puede. ¿Sale? Muy bien. Entonces, puedo decir she was o she were. Y así con todos, ¿no? Yo puedo poner cualquier otro verbo en pasado, como por ejemplo, it had, por ejemplo, significa eso tenía, pero también eso tuviera. O por ejemplo, we traveled. Significa nosotros viajamos. O también significa nosotros viajáramos. You build. Ustedes construyeron. O también significa ustedes construyeran. They, another verb. They digged, ¿no? Un verbo muy al azar. Significa ellos excavaron o ellos excavaran. ¿Sí? Entonces, ¿se dan cuenta la terminación en español cuando hablamos del subjuntivo? A lo mejor ahorita no les hace mucho sentido, pero díganme ustedes. A ver. ¿Qué pasa si a todas estas cláusulas, porque son cláusulas, sujeto más verbo, antes de eso le agregamos, ¿qué color será bueno? A ver. Le agregamos un if a todas estas. If I worked, if you spoke, si yo trabajara, si tú hablaras, si él escribiera, si ella fuera, si eso tuviera, si nosotros viajáramos, si ustedes construyeran, si ellos excavaran. ¿Ya les hace un poquito más de sentido? ¿Qué pasa si lo combinan con el would? ¿Cómo quedaría una oración con el would? En español, por ejemplo.
Si yo trabajara, tendría más dinero. ¿Y cómo dirías eso en inglés? If I worked, I will have more money. I would have more money. Muy bien. If I worked, I would have more money. Y para escucharnos más natural, ¿qué hacemos? Tenemos contracciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, I'd have more money. ¿Sale? Si yo trabajara, tendría más dinero. ¿Sí? ¿Quién me da otro ejemplo? ¿Nadie me da otro ejemplo? Teacher, yo no entendí muy bien lo que puso en la orillita en negro. Lo de Eso, was or were. eso no lo, me perdí un poco. Ok. ¿Qué significa I was? Yo fuera. He was, él fuera. She was, ella fuera. It was, eso fuera, ¿no? Entonces, cuando significa fuera, también puedes usar el were, pero solamente con estos 4. ¿Sí? Obviamente el were se usa con los que ya sabemos que se usan, que es we, you, they, pero me refiero que solamente con estos son intercambiables, porque hay veces que me ponen they was. No, ¿por qué pones they was? Ah, porque me dijo teacher que cuando es pasado subjuntivo se ponían los dos. No, se pueden los dos solamente cuando es pasado subjuntivo y en estos pronombres. ¿Sí? Sí, ya me quedó claro. Gracias. ¿Alguien más me da otro ejemplo, por favor? Yo, profe. Por favor. If I won the lottery, I would travel in the world. Muy bien. Around the world es la preposición correcta. If I won the lottery, I'd travel around the world. Si yo ganara la lotería, viajaría alrededor del mundo o por todo el mundo. ¿Sí? Teacher, Dime. entonces se vuelven también predicciones. No predicciones, sino especulaciones. ¿No? Como teorías, por así decirlo. Ok. Ahora, digamos con if, aquí if you spoke. If you spoke, ¿qué se les ocurre? Si tú hablaras, ¿Con su jefe? ok, if you spoke con su jefe o con tu jefe. If Con tu you jefe. spoke with your boss? Ok, with your boss. ¿Qué? Si hablaras con tu jefe, ¿qué? ¿Subiría el sueldo? ¿Tener un aumento? Podrías tener un aumento, pero recordemos que no podemos poner you would can, sino el podrías tiene su propia palabra, entonces ahí se puede usar could. You could have an increase on your salary. Ujú. Ok, entonces se dan cuenta cómo juntamos lo de lo anterior, porque es would, con esto, que es el pasado subjuntivo. Solamente le agregamos un if y ya tenía un poquito más de sentido, ¿no? Ahora vamos con el verbo to be para que no nos quede ninguna, para que nos despejemos de dudas. Por ejemplo, yo puedo poner, if I was rich, I would buy a Ferrari, ¿no? Por ejemplo, si yo fuera rico me compraría un Ferrari. Yo pude haber dicho if I was rich o también pude haber dicho if I were rich. ¿Sí? Porque estoy hablando de un pasado subjuntivo. El pasado subjuntivo se usa para situaciones imaginarias.
If I were rich, I would buy a Ferrari. Si yo fuera rico, me compraría un Ferrari. Y lo mismo podemos poner con he, if he were rich, if she were rich. ¿Sale? ¿Se entendió hasta aquí? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, Muy teacher. bien. El lunes vamos a continuar viendo este tema. Para los que no han visto muy bien, este tema se le conoce como segunda condicional, ¿sí? Ya el lunes vamos a terminar de verlo. Vamos a ver por qué aquí puse could y no would, porque algunos sé que no entendieron eso muy bien. Algunos incluso no entendieron todavía muy bien lo del verbo to be. No entendieron muy bien qué significaba estos pasados. Entonces vamos a volverlo a explicar el lunes de otra manera para que lo entiendan mejor. Bueno, más que explicarlo otra vez, nada más vamos a dar un pequeño repaso. Entonces, pues ahora sí, vamos a tener 15 minutos para hacerlo de la actividad de speaking. Espero que coincidan que los que no lo terminaron bien se puedan quedar los 10 minutos, ¿sí? Y los que no se puedan quedar, también haya sido que ya lo terminaron bien con su pareja. Espero que así sea la casualidad. Si es el caso de que se tienen que retirar ahorita ya a las 7, pero no terminaron su audio, bueno, ya les daré tiempo a ustedes de hacerlo en otra clase, ¿sí? Pero por el momento vamos a terminar lo que no hicimos bien. Entonces, ahorita se va a terminar la sesión, nos volvemos a meter todos, les explico rápidamente cómo tuvo que haber sido y lo hacen rápidamente, ¿sí? El audio. Entonces,